aprendan a distinguir un electrocardiograma, a leer un electrocardiograma normal y por lo menos distinguir un electrocardiograma patológico. Hay ciertas arritmias que son prevalentes, que son frecuentes. Entonces, la idea es que diagnostique las arritmias o las patologías que son frecuentes. No siempre se puede dar lectura a todos los electrocardiogramas, entender, pero por lo menos que ustedes identifiquen que algo patológico está bien. Bueno, entonces, ¿qué es lo que nosotros debemos saber básicamente de un electrocardiograma? Cuando nosotros miramos un electrocardiograma, hacemos un informe. Y acá tenemos conceptos básicos que ustedes deben saber y que está dentro del informe. Lo primero que siempre se informa es la frecuencia cardíaca. Y acá nosotros vamos a ver muchas modificaciones, porque normalmente lo que ustedes hasta esta etapa lo que estaban acostumbrados es calcular la frecuencia cardíaca en un electrocardiograma, digamos, de ritmo sinusal. Ahora vamos a aprender a calcular el electrocardiograma en la frecuencia en un electrocardiograma sinusal. Después, lo que habíamos hablado, el ritmo. Hay muchos criterios que no voy a ponerle aquí, pero que forma parte de un informe básico, pero para que ustedes diagnostiquen en algo básico. Ritmo. Después vamos a ver el informe de la onda P. El informe del intervalo PR. El TRS. Y por último, el tiempo. A veces no se llega a un diagnóstico, pero si ustedes ya tienen conocimiento de ciertas situaciones, va a ser más fácil para ustedes. ¿Qué es lo que nosotros podemos tener las diferentes variaciones con respecto a la frecuencia cardíaca? Primero, el número, que ustedes ya saben, ¿verdad? Taquicardia o bradicardia. Acá lo diferente es que hacer el diagnóstico, o sea, ver la frecuencia cardíaca en un electro no sinusal. Generalmente estamos acostumbrados a un ritmo sinusal. Y para eso vamos a tener que aprender el ritmo sinusal. Los ritmos pueden ser simplemente dos: sinusal y un ritmo no sinusal. Y la onda plena. Después les voy a ir viendo cómo vamos a calcular todo eso, sino que para que ustedes tengan qué es lo que vamos a saber. La onda P se puede calcular su tiempo, su voltaje, y le voy a introducir acá un concepto que ustedes deben manejar, que nosotros usamos. Para la próxima, 9, 8 y 20 de la entrada. Para todos, yo dejo 20 minutos para que todos lleguen. Y después de nuevo, voltaje. Después vamos a entrar en morfología. La morfología es un término que nosotros usamos mucho en el electrocardiograma. La morfología se refiere a la forma. Porque si ustedes saben, ¿verdad?, que normalmente nosotros dibujamos así un trazado de electrocardiograma, porque es así su forma, su morfología. La onda P, que es lo más común, digamos, tiene que tener esta forma. ¿Por qué? Porque yo puedo tener otras morfologías, por ejemplo, que sea así o que sea así. Entonces, esto implica una patología. Y a veces hay patologías en donde lo que está alterado es la morfología. Después tenemos el intervalo PR. El intervalo PR siempre va a ser solamente el tiempo. El intervalo, como ustedes saben, el intervalo es tiempo. Después el TRS es lo que nosotros, para un electro básico, vamos a saber el tiempo. Y bien, bueno, entonces, para que ustedes, vamos a
sería el nódulo o nodo, ¿cómo se llama esto? Aurículo ventricular. Bueno, entonces, digamos, inicia aquí debe irse hasta otro foco, que es la unión de las aurículas con los ventrículos, el nódulo aurículo ventricular. De aquí debe pasar a los ventrículos. Y el ventrículo también tiene ramas. Entonces, pero acá también hay ramas que se llaman fibras internodales. Entre el nódulo sinusal y el nódulo aurículo ventricular se llaman fibras internodales. Y después acá tenemos el aquí y sus ramas, las ramas izquierda, derecha, la fibra aquí. ¿Qué es lo que pasa? Dijimos que se inicia aquí y va para los ventrículos. La dirección de conducción de la actividad eléctrica es desde arriba hacia abajo, evidentemente desde al aurículo ventricular, pero es de derecha a izquierda. De esta manera. Entonces, esto es lo que nosotros, o sea, que el electrocardiograma traza. Esta actividad, desde que se inicia en el nódulo sinusal, pasa por las fibras internodales, llega al nódulo auriculoventricular y después pasa a la aurícula, a los ventrículos. Y dijimos que el trazado básico, o sea, el trazado en el electrocardiograma era esto. Y ahora vamos a relacionar esta actividad con este trazado para que ustedes puedan identificar cuáles son las patologías auriculares y las patologías ventriculares. Entonces, la onda P, ¿a qué representa? ¿A qué? Auricular. Entonces tiene que ver con ambas aurículas. O sea, la onda P tiene dos componentes, la aurícula derecha y la aurícula izquierda. Ahora, después tenemos otro dato que se llama intervalo, PR, que inicia aquí y al inicio del complejo QRS, dependiendo si hay PR o P, o dependiendo si hay R directamente o hay Q. Pero para que ustedes no se confundan, vamos a ponerle PR. Entonces, ¿qué quiere decir el intervalo PR en esta actividad del corazón? Es el tiempo que tardó desde aquí hasta aquí. Entonces, intervalo, sinónimo de intervalo es tiempo. Entonces, el intervalo PR es el tiempo que tardó desde el nódulo sinusal al nódulo auriculoventricular. Entonces, lo que va a medir es este tiempo. Y después tenemos el complejo QRS. ¿Qué era el QRS? Ventricular. También tiene dos componentes. Pero aquí, con respecto al complejo QRS, nosotros tiene más valor por caras. Para eso vamos a aprender más adelante las caras, o las derivaciones B1, B2, B3, dependiendo. Entonces, nos vamos a limitar solamente a una generalidad. Entonces, la onda P tiene que ver con la despolarización auricular, el intervalo PR tiene que ver con el tiempo que tardó desde aquí hasta aquí, y el QRS con la despolarización ventricular. Entonces, ¿cómo vamos a pasar esto a un electrocardiograma? Un electrocardiograma, voy a borrar esto, tiene primero, antes de iniciar el trazado, vamos a dividir en sus componentes básicos. Vamos a poner una línea aquí, una línea aquí. Esta línea, tiene un nombre. ¿Cómo se llama? ¿Saben cómo se llama? Se llama línea isoeléctrica.
ver aquí. Entonces, todo lo que nosotros tengamos, cualquier onda que tengamos por encima de la línea isoeléctrica va a ser positivo y todo lo que está por debajo va a ser negativo. Y después vamos a medir también de este lado. Todo lo que yo mido de aquí hasta acá, derecha a izquierda, es tiempo. Y todo lo que yo mido desde aquí hacia arriba, desde mi línea isoeléctrica hacia arriba, es voltaje. Bueno, entonces, ustedes ya saben, positivo, negativo, tiempo, voltaje. Ahora vamos a hacer un trazado de un electrocardiograma, cómo se debe hacer con sus componentes. Entonces, esta es la onda P, esta es la onda G, R, S, T. Entonces, ¿cuáles son las ondas positivas que nosotros tenemos aquí? P, R y T. Entonces, las que son negativas son la G y la S. Pero tenemos otros componentes. Solamente nosotros dibujamos o hablamos de las ondas, que son estas. Pero ustedes saben que tenemos otro valor aquí que se llama, desde aquí, desde el inicio de la onda P hasta el inicio del complejo QRS. Esto se llama intervalo. El intervalo está sobre la línea isoeléctrica. Entonces solamente vamos a medir, no es ni positivo, no es ni negativo. Entonces, ¿qué vamos a medir? Tiempo, solamente el tiempo. Por eso el intervalo PR solamente se mide tiempo. El tiempo puede ser, depende de ustedes, la unidad de medida que adoptan, pero generalmente es milisegundos o segundos. Hay dos unidades. Depende de ustedes cuál va a ser lo que van a adoptar. Después tenemos otro componente. Aquí. ¿Cómo se llama esta partecita? Entre la onda S y la onda T. Segmento ST. Segmento quiere decir una parte, una porción. Intervalo quiere decir tiempo. Entonces, el segmento ST es la unión entre la onda S y la onda T. Y ustedes ya deben saber que también debe estar sobre la línea isoeléctrica. Debe ser cero. ¿Por qué? Porque si yo tengo esto, va a estar por encima, se llama supra-ST, y ustedes saben que es patológico. O si no, yo tengo negativo, infra-ST, y es patológico. Entonces lo normal es que el segmento ST esté sobre la línea isoeléctrica. Y acá podemos tener diferentes situaciones, que esté por encima, que esté por debajo o que esté prolongado. Entonces son situaciones, esto es infarto, cardiopatía isquémica, y esto generalmente está relacionado con cardiopatía, o sea, con patologías de electrolitos. Pero entonces las variaciones que podemos tener del segmento ST pueden ser que sea supra, que sea infra y que esté prolongado. Después tenemos aquí una onda T. La onda T también debe ser positiva. Porque si tenemos una onda T, la onda T puede ser plana o puede ser negativa. Si la onda T es negativa, es patológica, es cardiopatía isquémica también. Se llama onda T invertida o T negativa. Invertida es igual a negativa. Entonces, dentro de las alteraciones que podemos tener es que se prolonguen o que estén aumentando. Voy a borrar todo esto otra vez y les voy a... Entonces, si ustedes ya saben que desde aquí hacia la derecha se mide el tiempo, entonces, ¿de quiénes podemos medir el tiempo? Podemos medir el tiempo del intervalo PR, ya sabemos, el segmento ST también. También podemos medir el tiempo de la onda P. ¿Cuánto tiempo dura la onda onda P? Entonces, si yo mido desde aquí hasta aquí,
estoy midiendo el tiempo de la onda P. Si yo mido desde su punto más alto, aquí yo estoy midiendo la altura o voltaje. Entonces, de la onda P yo puedo medir altura, voltaje, y también podemos tener alteraciones morfológicas. Por ejemplo, si yo tengo una onda P que está por fuera, porque tiene un valor de referencia, si está por fuera de su altura normal, vamos a suponer que es así, esto se llama onda P picuda, implica una hipertensión pulmonar. Entonces también vemos alteraciones que con solamente al ustedes identificar que esta onda P está por fuera de su tamaño normal, ustedes ya lo van a relacionar con una patología. Bueno, después tenemos con respecto al tiempo, también el complejo RS podemos medir el tiempo, desde donde inicia la onda y donde termina. Entonces, el complejo QRS, en un informe básico, lo que nosotros medimos es el tiempo. Entonces, yo quiero saber cuánto dura mi complejo QRS. ¿Por qué? Porque hay ciertas patologías en donde el complejo QRS está prolongado, es más ancho o está disminuido, es más chico. En vez de tener el valor normal, está más ancho o más chiquito y implica una patología. Bueno, entonces, vamos a ver, yo les había pedido a ustedes que traigan su papel de electrocardiograma. El papel de electrocardiograma, si ustedes se fijan, tenemos cuadrados grandes, y dentro de los cuadrados grandes tenemos 5 cuadraditos pequeños. Entonces, si ustedes hacen su trazado, vamos a suponer que vamos a usar este cuadradito, todo lo que ustedes van a medir desde aquí hacia allá va a ser tiempo, y todo lo que van a medir desde aquí va a ser voltaje o altura. Tiene unidad de tiempo, segundos o milisegundos, y este generalmente es milivoltios. Entonces, vamos a ver, un cuadrado pequeño, su tiempo, ¿cuánto mide un cuadrado pequeño? ¿Ustedes saben cuánto mide un cuadrado pequeño? 0,4. Entonces, nosotros tenemos que un cuadrado pequeñito está 0,4 y un cuadrado grande tiene 5 cuadrados pequeñitos, entonces va a ser 0,20. Entonces, cada cuadradito pequeño, yéndonos desde la derecha, desde la izquierda a la derecha, mide 0,4. Entonces, si yo les digo a ustedes, calculen el tiempo de la onda P, lo que van a hacer es esto, tenemos acá la onda P, y van a ver cuántos cuadrados chiquititos incluye la onda. Vamos a ver 1, 2, 3. Entonces lo que van a hacer es 0,4 por 3. ¿Cuánto mide? 0,2. Entonces es así. Para cada componente van a tener que medir. Igual el complejo QRS. Yo les pregunto cuántos cuadrados, vamos a suponer que hay acá 4, entonces va a ser 4 por 4, 16. Y así sucesivamente. Entonces vamos a medir todo lo que es arriba, va a ser voltaje, y todo lo que es de izquierda a derecha va a ser tiempo. Profesor, 0,04. Depende si usa segundo o milisegundo. Eso puede adoptar. Ahora le voy a dar la teoría para que ustedes puedan tener todas las medidas. Porque pueden usar dos unidades. Puedo usar 2 unidades de medida, por eso le dije al inicio. Ahora les voy a mostrar todos los gráficos para que tengan una idea más clara. Entonces lo que yo quiero es que ustedes en ese papel de electrocardiograma ya vayan sacando las unidades, o sea, las medidas
ustedes ven esto, este segmento S está sobre esa línea. Y acá están las unidades de medida, que están 0,04 segundos o 0,4 milisegundos. Entonces ya ustedes adoptan una sola medida, quédense por uno que adopten, y para mí es más fácil que adopten el segundo. Entonces ya saben, un cuadrado pequeñito mide 0,04 segundos, y si multiplicamos por 5, que son los componentes de cada cuadrado grande, 5 cuadraditos, entonces 0,20 segundos. Igual tenemos el cuadradito pequeño es 0,1 milivoltios. Entonces, si ustedes ya saben que tenemos que cada cuadradito tiene una unidad de medida de tiempo y de altura, vamos a calcular también con la onda P. Vamos a poder calcular lo que les dije, el tiempo, la altura. Entonces el tiempo va a medir en segundos o milisegundos y la altura en milivoltios. Entonces yo les puedo decir, calculen la altura de la onda P. La onda P normalmente tiene que ser, les voy a dar los valores, 2,5. Si está por encima de eso, se habla de una onda P, picuda, y implica una patología. Ahora, vamos a glosar lo que es el complejo QRS. El complejo QRS también el complejo QRS como tal es un conjunto de ondas. Tiene 3 componentes. La onda G, R y S. Pero tiene su nombre, o sea, su concepto. No es que simplemente se dibuja así. ¿Por qué? Porque hay ciertas situaciones donde nuestro complejo QRS no va a estar completo. Ustedes tienen que saber identificar. El complejo QRS en un electrocardiograma básico. Les dije que lo que nosotros vamos a hacer es calcular solamente el tiempo. Si yo miro por caras, vamos a suponer que yo miro por derivación de 1, de 2, de 3, generalmente ahí vamos a ver las patologías del ventrículo izquierdo o del ventrículo derecho. Entonces, por eso lo que nos interesa acá es el tiempo. El voltaje va a ser por patología. Por ejemplo, si está aumentado el voltaje en B5, B6, voy a hablar de hipertrofia ventricular. Entonces ya son patologías específicas. Ahora, la onda G tiene un concepto. La onda G es la primera deflexión o onda negativa. Entonces, por concepto, la onda G es una primera onda negativa, o también dice el libro deflexión, quiere decir hacia abajo, porque nosotros tenemos una línea cero. Entonces la onda G es la primera onda negativa. La onda R es la primera onda positiva. Y después tenemos la onda S. La onda S es la onda negativa que sigue a una onda positiva. O sea, para que yo tenga S, tengo que tener R, porque la única onda positiva es la R. Entonces, repito, la primera onda negativa, la primera onda positiva y la onda que sigue, la onda negativa que sigue a una positiva. ¿Por qué? Porque yo puedo tener varias ondas R según la patología, o puedo tener ausencia de uno de los componentes. Ustedes deben saber identificar. Entonces, por concepto tenemos la onda P, intervalo PR, la onda P calculamos tiempo, altura, el intervalo PR solamente tiempo. El complejo QRS vamos a calcular el tiempo o intervalo también. Pero normalmente yo les digo tiempo para que ustedes no se confundan con los términos. Entonces tenemos el segmento, la onda T. Entonces,
también el ventrículo. Los ventrículos también comienzan aquí la despolarización y es de arriba, de abajo hacia arriba. Después inicia la repolarización. Entonces, esta parte amarilla va a corresponder al complejo ERS. Y lo verde ya vamos a hablar de repolarización y tiene que ver con la onda T y el segmento ST. Voy a pasar con papelitos para que ustedes manejen el papel. Y tenemos acá los componentes otra vez. Tenemos la contracción auricular, no sino la despolarización, el intervalo PR, el intervalo QRS o tiempo, y después tenemos la parte de la repolarización. Ahora, ¿para qué nos sirven cada uno de estos? Acá otro componente importante es la onda R. ¿Para qué nos sirve la onda R? Acá. La onda R tiene, además de que tiene un concepto, tiene que ser la primera onda positiva, nos sirve para calcular la frecuencia cardíaca. Entonces, nosotros calculamos la frecuencia cardíaca por la distancia que existe entre una onda R y la siguiente onda R. Como ven aquí, acá ya está dibujado lo que yo les mostré hace rato, el tiempo, todo lo que tengamos aquí va a ser tiempo, todo lo que tengamos aquí va a ser milivoltios o altura. Esto corresponde a las aurículas, esto corresponde al ventrículo y la repolarización sucesivamente. Entonces, la onda R sirve para calcular la frecuencia cardíaca. ¿Cómo yo calculo la frecuencia cardíaca? La frecuencia cardíaca tiene varias formas de lo que le decía a ustedes. Tenemos acá las unidades de medida, 0,04 segundos cada cuadradito pequeño, y tenemos dentro de un cuadrado pequeño tenemos 5, corresponde a 0,4 por 5, da 0,20 segundos. Con fines prácticos memorícense uno después multipliquen nomás ya por la cantidad, debe ser lo mismo. Entonces, y acá tenemos el intervalo, para que vayan, el intervalo RR, se llama también. El intervalo RR, esto es un electrocardiograma normal, sinusal. Ahora, lo que si yo calculo aquí, lo que voy a tener es una frecuencia cardíaca en un electrocardiograma sinusal. Después yo le voy a decir que es un sinusal. Entonces, acá lo que vamos a hacer es ver cuántos cuadraditos pequeños o cuántos cuadrados grandes hay entre una R y otra R para calcular la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca tiene, les decía, tiene muchas formas de calcular. Bueno, esta es una de las formas. Siempre se toma la distancia entre una R y la otra R, como está dibujado aquí. Entonces podemos tener la primera opción, que es la más exacta, que es calcular, esta es una constante, 1500. Entonces por arriba ponemos 1500, pues vemos acá cuántos cuadraditos pequeños hay entre esta R y esta R. Entonces tenemos, acá tenemos 5, 10, 15, 20 y acá tenemos un poquito menos, que sería 25, pero como no llega a todos, acuérdense que dentro de cada cuadrado hay 5, entonces 5, 10, 15, 20 sería más o menos 25, pero como esto es exacto pone 24. Entonces la frecuencia, vamos a calcular 1500, que es una constante, dividido la cantidad de cuadraditos pequeños. Es esto, pero evidentemente la frecuencia cardíaca no puede ser 6.72,5. Entonces dejamos ahí en 63 o 62. Pero esta es la forma más exacta. Después tenemos otra forma de calcular, que es una constante. La constante es 3
aceptable, por eso está acá, pero no es tan exacto. No es tan exacto, vamos a tener un margen pero ya evidentemente es válido. Entonces, 300 dividido 3, la frecuencia cardíaca es 100. ¿Qué es la forma? Digo, si usando matemáticas es la más fácil. Pero ustedes se acostumbran con su teléfono, pero en el examen no van a tener teléfono. Que busquen la forma de calcular. Entonces, después tenemos otra que no está aquí, que es una constante. Ya tenemos una tabla de constantes en donde dice un cuadrado, si hay una R entre dos R entre un cuadrado grande equivale a 300. Si hay dos cuadrados entre una R va a ser 150, una constante. Yo le voy a mostrar después, pero para que usted aprenda un electrograma tiene que saber estos dos. Hay una constante, como les dije, pero lo que nosotros usamos eso para saber rápido la frecuencia cardíaca, pero mientras más alejado está de esto, el margen es mayor. El margen de diferencia, pero es válido, por eso existe. Entonces ahí tienen la forma de calcular la frecuencia cardíaca. Ustedes eligen cuál quieren. Entonces, acá ustedes ya saben la frecuencia cardíaca, la onda P, nosotros vamos a dar todos los valores. Ahora, con respecto al ritmo. El ritmo se calcula de acuerdo a ciertos parámetros. Hay muchos criterios, pero yo les voy a dar lo más práctico y lo más fácil para ustedes. Este es un electrocardiograma, un papel de electrocardiograma con un trazado. Si ustedes ven, viene la derivación de 1, de 2, de 3, ABR, ABL, ABF y las derivaciones precordiales, que son B1 a B6. Entonces, si ustedes ven aquí, tenemos una repetición de la D2. Este electrocardiograma como tal se llama electrocardiograma con D larga o D2 larga, porque esto es lo mismo que esto, solo que extendido. Entonces sacaron este trazado, esta derivación, y lo extendieron aquí. ¿Para qué? Este electrocardiograma nosotros generalmente usamos para ver el ritmo. Pero, ¿por qué se usa esta D2? Que no se usa cualquiera de las 12 derivaciones, 11 derivaciones también. Porque esta es nuestra derivación base para todo. Si yo les digo a ustedes, calculen la frecuencia cardíaca, lo van a hacer con la D2. Todos los datos que están aquí van a sacar de la D2. Por eso es un electro básico. No incluye todavía las caras. Entonces, si yo les digo a ustedes, vamos a calcular la frecuencia cardíaca de esto, ¿cuál va a ser? Si vamos a tomar esta R y esta R, ¿va a ser? Calcule. ¿Cuánto es la frecuencia aproximada? ¿Cuántos cuadrados hay ahí? 1, 2, 3, 4. 4. Entonces, vamos a ver, 5, 10, 15, 20, más o menos 22 hay. Entonces van a dividir 1500 dividido 22 o 1, 2, 3, 4, 300 dividido 4 cuadrados. Entonces ahí van a tener más o menos 65, ¿verdad? 75, más o menos eso. Esa es la frecuencia cardíaca. Ahora, si el ritmo les voy a dar 4 parámetros, tienen 6 por ahí, pero primero dijimos que el ritmo puede ser sinusal o no sinusal. Lo primero que nosotros tenemos que identificar son los componentes del trazado. Si ustedes miran bien aquí este trazado, esta D2, tenemos una onda P, sí, acá está la onda P, todavía no sabemos si es normal o no, porque tenemos que saber el tiempo y la altura para saber si es normal, pero morfológicamente es una onda P, la forma. Pero ustedes ven aquí, tenemos una onda, ¿cómo se llama esta onda? ¿Qué? R. ¿Tenemos una S? No. Entonces, ¿cómo se llama este complejo? Se llama ¿qué? R nomás. Pero no implica una patología todavía. Después tenemos ciertas situaciones en donde se da la cara, tenemos una G, tenemos una R, tenemos una S. Entonces se dan cuenta que por eso ustedes deben saber qué significa cada uno. Porque acá como tal nosotros
hay de manera aislada, no podemos hacer un diagnóstico, tenemos que mirar todas las derivaciones. Entonces, la frecuencia cardíaca era el ritmo. El ritmo sinusal, vamos a tomar 4 puntos. Primero, hay onda P. Una de las preguntas para el ritmo sinusal. Identificar la onda P. ¿Tienen onda P? Sí. La onda P va seguida de un complejo QRS. O sea, hay una onda P por cada complejo QRS. 1, 1. Sí. Tengo una onda P, un complejo QRS. Tengo una onda P, un complejo QRS. ¿Por qué? Porque hay patologías donde yo puedo tener más complejos QRS o más onda P. Ahí una forma. Acá. Si ustedes se dan cuenta, este es un electrocardiograma patológico. Acá tenemos una onda P, complejo QRS, onda P, complejo QRS, y acá tenemos un complejo QRS que no va a seguir una onda P. ¿Entienden? Por eso tienen que saber identificar. Después, entonces, primer punto, ¿hay onda P? Sí hay onda P. Segundo punto, una onda P por cada complejo QRS sí tenemos. Después, la onda P es positiva en D2 y D3. ¿Es positiva? Sí, porque dijimos que tenemos nuestra línea isoeléctrica que sería esta, y tiene que estar por encima. ¿Es negativa en ABR? Sí. Entonces, punto 1, onda P sí. Punto 2, complejo QRS y onda P 1, sí. Punto 3, onda P positiva de 2, de 3. Y después, negativa en ABR. Tenemos esos 4 componentes, básicamente hablamos de un ritmo sinusal. Incluye también el tiempo que dura el intervalo PR. Si ustedes miran la bibliografía, los libros dice el tiempo del PR debe ser 0,20. ¿Por qué yo no le introduzco todavía eso? ¿Por qué? Porque hay ciertas patologías que van a ser sinusal y su intervalo PR va a ser prolongado para que no se confundan. De acuerdo a las patologías vamos a ir viendo, agregando cuáles son las excepciones. Pero en rasgos generales, ustedes identifican esos que son 5, ¿verdad? 5 ya van a poder ver el ritmo si es sinusal o no es sinusal. Entonces este electrocardiograma es sinusal, porque cumple todos los requisitos. Tenemos onda P, un complejo que es onda P, positiva, negativa. Entonces, vamos a ver, si esta frecuencia, vamos a suponer que este electrocardiograma, la frecuencia era de 130, ¿cómo se va a llamar esa taquicardia? Si yo tengo un ritmo sinusal y la frecuencia era 130, taquicardia sinusal, y si estaba a 40 iba a ser bradicardia sinusal. Entonces tenemos simplemente ya patologías en donde identificamos como sinusal o no sinusal. Entonces, para que un electrocardiograma sea no sinusal, directamente ya no debe haber una onda P. Porque hay ciertas patologías donde no hay onda P. Si ustedes no identifican la onda P, ya no pueden hacer ningún ejercicio, porque todo se basa en la onda P. Dice onda P positiva, onda P presente, onda P por cada QRS. Entonces hay ciertas situaciones. Entonces, la frecuencia cardíaca, el ritmo, la onda P. Ahora vamos a calcular los datos que se pueden tener de la onda P. Dijimos la onda P, podemos calcular, ¿qué podemos ver de la onda P? La onda P podemos ver el tiempo y la altura. Los valores de referencia. La onda P es de 0,9 a 0,2. O sea, todo lo que está por fuera de 0,12 generalmente, la onda P generalmente está prolongado. Entonces, hasta 0,12 es lo normal. Si yo tengo una onda P
Entonces, el complejo QRS normalmente su valor de referencia es 0,08 a 0,12 segundos. O sea, tiene que tener o 2 cuadraditos hasta 3 cuadraditos. Entonces, la onda P acá, ¿cuánto va a medir? ¿Cuánto es su tiempo? 1, 2, 3, 0,12. Y acá, 1, 2, 3 más o menos 0,12 también. ¿Por qué? Les voy a dar una patología en donde el complejo QRS está aumentado y ha disminuido. Si yo tengo un QRS por encima de 0,12, vamos a suponer 0,16, generalmente son las taquicardias ventriculares. Puede ser una taquicardia ventricular que todavía no van a dar, o pueden ser los bloqueos de rama. Y si yo tengo un complejo QRS por debajo de 0,8, son las taquicardias supraventriculares. Por eso ustedes deben saber el tiempo, porque para cada patología se va a alterar. Entonces, el intervalo PR tiene un tiempo. Generalmente es de 0,12 a 0,20 segundos. O sea, lo que tiene que durar hasta acá es solamente hasta 0,20. Si está prolongado implica una patología. Son los valores de referencia. Ahora, ¿cuáles pueden ser las situaciones en que se prolongue? Porque hay patologías en donde yo puedo tener mayor tiempo, mayor altura o diferentes morfologías, o que sea positivo, que sea negativo, que implican patología. Entonces ustedes, este trazado morfológico tienen que saber. ¿Por qué? Porque si ustedes ya tienen fijo esto, según estaba la frecuencia, les había mostrado el último. Si vamos a ver algo morfológico, yo les dije que una onda es complejo QRS, pero acá ustedes ven algo diferente a la morfología basal, que son estas. ¿Qué ven acá? Un complejo QRS. Lo único que vamos a tener es un complejo QRS, pero acá la diferencia del complejo QRS, ¿esto qué va a ser? ¿Cómo se llama esta onda? R nada más, tenemos una R nada más, pero se dan cuenta que no tenemos un complejo QRS como tal, solamente tenemos una onda R, porque por concepto sabemos que la única onda positiva es la R. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos una onda que no tenemos. Tenemos una R, una S. Acá solamente tenemos una R. Pero si ustedes se dan cuenta, esta R básicamente abarca un cuadrado grande y la mitad de un cuadrado grande. Va a medir mucho más que el valor de referencia, que es hasta 0,12. Acá ya mide 0,20, más o menos mide 0,30. Entonces acá tenemos una situación en el complejo QRS. Si ustedes miran, la morfología modifica. No es la forma que ustedes se acostumbran, sino que ¿por qué se modificó la forma? Porque tiene mayor tiempo y mayor altura. Entonces ahí se modifica a la forma. Esta es, si ustedes analizan, dijimos que la onda P corresponde a la contracción auricular, el complejo QRS a la ventricular. ¿Esta qué actividad va a ser? Ventricular. Entonces tenemos acá auricular, ventricular, auricular, ventricular. Acá tenemos ventricular, ventricular. No tenemos auricular. Ahí tenemos dos latidos ventriculares. No tenemos un latido cardíaco. ¿Entienden la diferencia? Que si ustedes saben que para que lata el corazón tenemos que tener esto. Onda P, complejo QRS. Acá latió el corazón, acá latió el corazón y acá solamente la contracción ventricular. Esta es una arritmia. Se llama extrasístole ventricular. Porque tenemos un latido extrasístole ventricular. Entonces, son patologías que ustedes miran y ya se dan cuenta que no están dentro de la morfología normal. Por eso deben aprender la morfología normal. Después vamos a ir viendo las diferentes características. Bueno, no se preocupen por eso, vamos a dar más adelante. Vamos a dar 15 minutitos para continuar.